Hola muchachos, ¿qué tal? Hoy día vamos a trabajar en matemática lo que se llama la función cuadrática, que es una de las muchas funciones que nosotros vamos a ver a medida que avancemos en el tiempo. Por supuesto que para poder trabajar el concepto de función, y trabajar una función en particular, ya tienen que haber revisado el video que hablaba del concepto de función. O sea, ¿qué es una función? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que busca una función? ¿Cuáles son los elementos pertenecientes a una función? Y todo ese tipo de cosas. Así que es importante que antes de mirar este video, por favor miren el anterior. Y vamos a trabajar una función en puntual, que es la que se llama función cuadrática, o que también se le suele llamar ecuación de segundo grado. Se llama ecuación de segundo grado justamente porque la incógnita, la famosa x que nosotros vamos a trabajar, está elevada a 2. ¿Ya? Tiene un exponente 2. Esta es la forma en que se escribe la función. Esta es la manera formal, ¿ya? Matemáticamente hablando. Así vamos a escribir la función. Y fíjense que aparecen tres números, a, b y c. Y esos van a ser números acá. Colocamos que son números cualquiera, números reales. O sea, pueden tomar cualquier valor. Pero la única condición que tenemos ahí en cuenta es que solamente el primer número, el a, el número que acompaña al x cuadrado, al x elevado a 2, jamás puede ser 0. Puede ser un valor negativo, uno positivo, puede ser cualquiera de los números que nosotros conocemos, fracción, un decimal, un número, como les dije, negativo, uno positivo, ¿ya? Una raíz cuadrada, puede ser un logaritmo, cualquier cosa extraña, pero jamás puede tener valor de 0. ¿Por qué? Si eso pasa, entonces toda esta parte de acá, todo lo que tiene x cuadrado, o sea, todo esto se va a hacer 0. ¿Por qué? Porque como el a va a valer 0, y aquí en el fondo tengo una multiplicación, a por x cuadrado, sería 0 por x cuadrado. Y hay una propiedad que tiene el 0, que es cualquier número que yo lo multiplico por 0, se hace 0 justamente, se lo traga de alguna manera. Entonces sería 0. Y si esto desaparece, entonces ya no podemos hablar de función cuadrática o de ecuación de segundo grado, porque el x que nos queda ya no está elevado a 2. ¿Ya? Así que ya pierde todo sentido hablar de este tipo de función. Por eso es la condición. El a es el único de estos tres números que no puede ser 0. El b y el c sí pueden ser 0 y vamos a revisar también esos casos. ¿Qué pasa en esas situaciones? Gráficamente, esta función se dibuja de esta manera, en el plano cartesiano, en el x, y. Va a ser una curva de ese tipo, puede ser de esa manera, como una especie de sonrisa, o puede ser en sentido contrario, algo así que esté triste, ¿ya? Y esa curva se denomina parábola. Ese es el nombre geométrico, ¿ya? Por el momento nosotros no nos vamos a detener en la gráfica. En otro video vamos a trabajar exclusivamente su gráfico con lujo de detalle, ¿ya? Lo que nosotros vamos a trabajar hoy día puntualmente es la función, que acá tenemos un ejemplo, x cuadrado más 5x más 6. Aquí entonces lo que uno primero puede identificar son los valores del a, el que acompaña al x cuadrado. Aquí hay un número que no se escribe, que sería el 1. El b es el número que acompaña a la x, que es 5. Y el c es el número que queda solo, 6. Identificamos esos tres valores. ¿Ya? Eso es lo primero que uno debe poder hacer, identificar los valores. Luego de eso, lo que nosotros vamos a trabajar hoy día es netamente cómo resolver esta ecuación. No vamos a trabajar con funciones todavía, pese a que en el fondo van a ser lo mismo. Nos vamos a detener en una sola parte. Cómo resolver una ecuación de segundo grado. Cómo encontrar, porque como si yo no pesco la parte de función y lo igualo a 0, en la parte de acá, tenemos una ecuación. En una ecuación que lo que uno quiere hacer es encontrar el valor de la incógnita. Y no tengo dos incógnitas distintas, tengo la misma, x cuadrado y x. El problema está en que, como hay una x que está elevada a 2, que está al cuadrado, entonces los resultados que yo encuentro para el x son 2. ¿Ya? El x tiene dos posibles resultados. Pueden ser los dos iguales, pueden ser distintos, en algunos casos pueden no existir, ¿ya? En algunos casos puede existir uno solo, ¿ya? Pero generalmente uno busca dos. Y para buscar esos dos uno tiene dos métodos en particular. Entonces yo les voy a pedir que ustedes recuerden esta parte que anoté acá abajo, que es una parte que se asocia a
temas de álgebra, específicamente a la parte de los productos notables y factorización. ¿Por qué? Tenemos un producto notable que se llama, este de acá, esta multiplicación de estos dos paréntesis se llama producto de binomios con término común. ¿Ya? Tienen algo en común esos dos paréntesis. En este caso sería la letra X. Entonces, cuando uno quería resolver esta multiplicación de paréntesis, decía, el término en común va a quedar elevado a 2. ¿Ok? Después, sumo los otros dos números, el A y el B, y eso va a quedar, esa suma, el resultado de esa suma va a quedar acompañado del X. ¿Ya? O sea, si por ejemplo estos dos son 2 y 3, la suma es 5, 5X, le coloco el X inmediatamente. Y el último valor equivale a la multiplicación de estos dos números, ¿ya? Del A y el B, A por B. Entonces uno debe conocerlo en este sentido, o más bien acá nosotros lo vamos a ocupar en sentido contrario. ¿Ok? Entonces si yo conozco esa forma, puedo encontrar los valores del X de una manera mucho más rápida. Entonces mire, vamos a aplicar esta forma para este mismo ejemplo. Entonces también lo podríamos generalizar de esta manera. En general, podemos decir X cuadrado más la suma de esos dos números, S de suma, más el producto de esos dos números. Y producto es de multiplicación. Suma y multiplicación. ¿Ya? Se le coloca de P de producto en el fondo, que es lo mismo, equivalente a decir multiplicación. ¿Ya? Entonces, la idea es que si tenemos este caso, que es lo mismo que tenemos anotado ahí, es escribir dos paréntesis, colocar el término en común, uno en cada paréntesis, de tal manera que cuando yo lo multiplique, X por X, me queda el X cuadrado. Lo siguiente a hacer es tratar de ubicar esos dos números que van aquí, en cada uno de los paréntesis, y que deben cumplir estas condiciones. El término que está con X es la suma de esos dos valores, y el término que está solo, ese P, es la multiplicación de estos dos términos. Entonces estos dos números, pongamos A y B, van a sumar 5 en este caso. Mientras que si yo los multiplico, esos dos hacen 6. Entonces acá uno tiene que pensar particularmente en la multiplicación, partir desde ahí, porque es más fácil. ¿En qué sentido? Pensemos en dos números que multiplicados den 6 y tratemos de ubicar las posibilidades. Tenemos, por ejemplo, una posibilidad sería 6 por 1 y la otra posibilidad que tenemos es 2 por 3. Ahora, no nos olvidemos tampoco de los signos. Como es una multiplicación positiva, también tenemos la posibilidad de que ambos términos sean negativos, menos 6 por menos 1 o menos 2 por menos 3. Así que tenemos por lo menos 4 formas distintas. Ahora, yo escribí combinaciones y después me fijo en la primera condición, en la que era la suma. Entonces, esos dos números que multiplicados dan 6 acá, 6 por 1, si yo los sumo, en este caso me daría 7 y yo necesito que la suma sea 5. Así que esa combinación no me sirve. Si tomo la segunda, 2 por 3 son 6 y 2 más 3 son 5. Esa me sirve porque me da justo este valor. Una vez que encuentro esos dos números, me fijo. ¿Cuáles son los signos? En este caso ambos son positivos. Por lo tanto, encontramos los números. Formamos los paréntesis y lo siguiente que vamos a hacer es esto. Tenemos igualado y a 0 a 1, ¿cierto? Esta ecuación cambiamos su forma de escribir, la factorizamos y lo que hacemos después es tomar cada paréntesis por separado e igualarlo a 0. Cada uno de ellos va a ser igual a 0. Posteriormente, y aquí terminamos, despejamos x de cada una de estas dos ecuaciones que tenemos. Entonces nos va a quedar x igual a menos 2 o x igual a menos 3. Y con eso, lo que acabamos de hacer es encontrar estos dos valores que podría tomar el x. El x puede ser menos 2 o el x también puede ser menos 3.
Esas son las dos soluciones que tiene esta ecuación de segundo grado. Ya, acuérdense que como es de segundo grado, debe tener dos soluciones. Pueden ser las dos iguales, pueden ser distintas, pueden no existir, puede haber una sola, pero generalmente uno piensa en dos posibilidades. Y aquí las encontramos. ¿Ok? Esa es la forma quizás más rápida, pero a veces no la más segura. ¿Por qué? Porque resulta que no en todos los casos se va a poder simplificar, perdón, no en todos los casos se puede factorizar. Entonces, ¿qué pasa en los casos donde yo no puedo escribir esto como dos paréntesis? Ahí tenemos una fórmula que nos permite hacer todos los casos posibles. Y la fórmula es la siguiente. Fíjense que vamos a usar el mismo ejemplo y vamos a llegar a los mismos resultados. Llegamos a menos 2 y a menos 3. La fórmula es la siguiente. La tenemos acá, si ustedes permiso la alcanzan a ver. Aquí dice x va a ser igual a menos b más o menos, porque ahí tenemos las dos posibilidades, raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Ese es un 2. Y todo eso dividido en 2a. Ahora, ¿de dónde salen estas letras? Estas letras son las letras que tiene inicialmente la ecuación. A, B y C. Entonces hay que partir identificando el A, que en este caso vale 1, el B, que en este caso vale 5, y el C, que en este caso vale 6. Una vez que los identificamos, vamos a reemplazar en la fórmula. Entonces vamos a decir x va a ser igual a menos b, b es 5, por culpa de ese menos va a quedar en menos 5, más menos, el b es 5 y al cuadrado 5 por 5 son 25, menos 4 por a, el a vale 1, así que 4 por 1 es 4, y después por c. Bueno, lo voy a anotar aquí todo en realidad, ¿ya? Después lo vamos a resolver completamente. Partido en 2a, el 2 por 1 sería 2 simplemente. Seguimos resolviendo y nos vamos a preocupar de lo que queda dentro del paréntesis acá, justamente. Tenemos 25 menos 4 por 1 son 4, 4 por 6 son 24. Entonces finalmente hacemos la resta, lo que quedó dentro de la raíz. 25 menos 24 es la raíz de 1. Y la raíz de 1 es simplemente 1. Entonces, llegando a esta parte, tenemos que menos 5 más menos 1 dividido en 2. Perdón. Ahí. Y fíjense que está casi listo. Ahora uno tiene que desglosar según estos signos, según el más y el menos. Entonces, una posibilidad va a ser que yo tome la situación con suma. Y la otra posibilidad es que yo tome la situación con la resta. Y ahí van a aparecer los dos resultados que yo estoy buscando. Menos 5 más 1 son menos 4. Y eso dividido 2 me va a dar menos 2. Acá, menos 5 y menos 1 son menos 6. Dividido en 2. Y menos 6 dividido 2 son menos 3. Entonces ahí tenemos los resultados, que son los mismos a los que llegamos delante. Menos 2 y menos 3. Entonces el x puede valer menos 2 y el x también puede valer menos 3. Los mismos resultados que en el caso anterior de la factorización. Pero insisto, esta fórmula no funciona para todos los casos posibles. Entonces es importante tenerla en cuenta, dado que justamente no todos los casos los vamos a poder factorizar. ¿Ya? Entonces por favor, intenten trabajar este tipo de ejercicios si quieren trabajar con la fórmula hasta que ustedes se la aprendan en algún momento, si no tienen la posibilidad de factorizar. Ahora, lo otro que vamos a revisar es cómo se puede aplicar esto en algún problema. ¿Ya? Cómo yo un problema lo transformo en una ecuación de segundo grado. Y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver algunos ejemplos que nos permitan entender un poco en qué caso yo aplico la ecuación de segundo grado. Ya, bueno, no debí ser borrado la fórmula ahí, pero no hay problema, la podemos anotar de nuevo. Entonces voy a traer mi ayuda para los problemas que tenía yo acá anotado. Y dice, el primer ejemplo, entonces vamos a poner aquí problemas. Y el primer
El primer problema que vamos a tener es el siguiente. Dice, la suma de dos números es 5 y su producto, acuérdense que producto es multiplicación, y su producto es menos 84. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son esos números? ¿Ya? Entonces la suma de estos dos números es 5 y su producto, o sea, su multiplicación es menos 84. ¿Cuáles van a ser estos dos números? Entonces recordemos que la ecuación de segundo grado la habíamos dejado escrita de esta manera. X cuadrado más la suma de esos dos valores multiplicado por X más el producto. Y eso lo vamos a dejar igualado a 0 para resolver la ecuación. El término en común al cuadrado más la suma más el producto. ¿Por qué es importante recordar esta manera también? Porque aquí justamente nos están hablando de que la suma es tanto y el producto es otro valor. Entonces lo que vamos a hacer, solución, es reemplazar estos valores, nada más. Entonces el término al cuadrado sigue estando tal cual. Dice, la suma de dos números es 5, así que 5x, porque ese valor es la suma, y su producto, o sea, la multiplicación es menos 84. Entonces dijimos, este es S y este es P. Reemplazamos y de nuevo vamos entonces a intentar resolver esta ecuación identificando la A, el B y el C y aplicando la fórmula que habíamos dicho que era X era menos B más menos, B cuadrado menos 4AC, todo eso dividido en 2A. Si no, está la posibilidad de factorizar. Yo voy a factorizar porque es un método más rápido. O sea, vamos a ver si en realidad funciona la factorización. Entonces voy a tomar ese 84 y lo voy a descomponer. Voy a partir dividiendo por 4. Porque el 4 cabe justamente 21 veces. Luego de eso, el 21 lo voy a volver a descomponer en 3 por 7. Entonces el 84 yo lo puedo descomponer en 4 por 3 por 7. Al hacer esto yo podría hacer algunas mezclas ahí. ¿Ya? Quiero decir, el 84 es 4 por 3 por 7. Si yo multiplico esos 3 me da lo mismo. Y también puedo, a partir de esa descomposición, escribir alguna equivalencia. Por ejemplo, multiplicar estos dos primeros y decir 12 por 7. 12 por 7 también me da 84. Y entonces ahí justamente aparecen estos dos números que yo estoy buscando. ¿Por qué? Porque la suma tiene que ser 5. Ah, pero cuidado, me faltaba el signo. La multiplicación tiene que ser negativa. Entonces, ojo acá. Yo encontré esos dos números. Para que la multiplicación de dos números sea negativa, uno de los dos tiene que ser negativo. Entonces 12 por 7 es 84 justamente, y 12 más 7 son 19, pero si lo resto, porque también podría ser una resta, dado que como la multiplicación es negativa, uno de los dos debe ser negativo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros ponemos al 7 negativo? Y diríamos 12 menos 7, y eso nos da justamente 5 positivo, que es la suma. O sea, en este caso la suma de estos dos números resulta ser una resta. ¿Por qué? Porque uno es positivo y el otro es negativo. Y acá lo acabamos de encontrar entonces. Y vamos a decir, más 12 positivo, menos 7. ¿Qué hacemos después de esa parte? Vamos a igualar cada paréntesis por separado a 0. Vamos a despejar. Y nos queda que el X puede ser o menos 12 o 7. ¿Ok? Y tenemos resuelta la ecuación. Esos son los dos números que cumplen estas condiciones dadas acá en el problema. Si ustedes resuelven este problema con esa fórmula que está ahí, tienen que llegar y van a llegar a los mismos números. ¿Ya? Esa es la idea. Segundo caso. Este es un problema un poquito más elaborado. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a buscar ayuda nuevamente. Dice, para acercar una finca
Es una finca rectangular de 750 metros cuadrados. Se ha utilizado entonces 110 metros de cerca. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuáles son las dimensiones de la finca? ¿Cuáles son las dimensiones de la finca? ¿Ya? Entonces lo primero acá es ayudarse con un dibujo, por supuesto. Entonces vamos a dibujar nuestra finca, que es rectangular, algo así, y que tiene 750 metros cuadrados de área. Entonces aquí igual es importante recordar algunas cositas anteriores. Por ejemplo, cómo sacar el área de un rectángulo. El área de un rectángulo es la multiplicación del largo por ancho. Entonces démosle algunos números. Vamos a decir, el largo va a ser X y el ancho va a ser Y. Entonces si yo multiplico esos dos, largo por ancho, eso me va a dar 750, el área del rectángulo. Por otro lado, si yo sumo esto, acuérdense que el rectángulo tiene dos largos, dos anchos. Entonces el perímetro de este rectángulo, el perímetro se asociaba al borde de esta figura, dice que es de 110. ¿Por qué? Porque dice que se han utilizado 110 metros de cerca justamente para encerrar esta finca.